doctor Aarón Aleman, abogado penalista, a quien damos la bienvenida aquí a RCR. Doctor, muy buenas tardes, gracias por este contacto y por su tiempo. Muy buenas tardes, más bien a ti, Lizardo, y a todo el público que te está escuchando el día de hoy. Precisamente, como tú has hecho locución anteriormente, el día de hoy vamos a hablar sobre la prisión preventiva que se ha declarado fundada en el extremo que concierne a Andrés Hurtado, alias o más conocido como Chibolín. Y vamos a hablar muy particularmente por qué en este caso existe una diferenciación en el argumento principal que justamente ha sido objeto de análisis por parte de la Judicatura en el extremo del riesgo procesal en lo que concierne a Andrés Hurtado. Y acá me explico. Vamos a diferenciar entre las tres personas que están siendo sujetos investigados. Le hace Javier Miuley, le hace la fiscal Elizabeth Peralta y le hace Andrés Hurtado. A este último, su defensa técnica cuando ha hecho las oralizaciones y ha podido en este caso presentar documentos que supuestamente acreditarían arraigos, domiciliario, familiar, laboral, cada día que ha pasado justamente en los medios de comunicaciones se ha demostrado que estos documentos justamente no eran idóneos, no eran adecuados, porque inclusive eran presuntamente no correctos, no válidos y por tanto desarraiga, no deja en este caso asentado cuál es su vinculación procesal para poder justamente llevar a cabo un proceso en libertad. Y acá me explico. Él hacía referencia, al menos su defensa técnica, de que habían dos contratos que él le estaría colocando en mención para que justamente exista un arraigo laboral. El primero de ellos era un arraigo laboral en el sentido y extremo de que tendría un contrato por marketing sobre la empresa Sirtramef SAC. Ya al día de hoy sabemos a toda ciencia que justamente existe una comunicación pública de esta empresa que ha rescindido el contrato con Andrés Hurtado. Léase, se extinguió la relación laboral con justamente esta empresa que supuestamente habría sido el argumento principal de solidificación sobre el arraigo laboral. Y ahora, como Pero todos doctor, sabemos, cuando él manifestó ello, sí tenía, sí pertenecía a esa empresa, todavía estaba en el contrato. Una vez, por supuesto. claro, entonces se ha restringido o se ha puesto fin a este contrato una vez ya conocido la empresa, seguramente por evitarse problemas, rescinde este contrato, ¿no? Pero Hurtado no estaba mintiendo en ese aspecto. No, claro, lo que dicen de esto es que ha existido una continuidad, una permanencia laboral con respecto justamente a esta empresa. Ujú. Ahora, la empresa ya nos ha dicho efectivamente que ya no tiene, no mantiene en la actualidad, que justamente fue antes de la emisión de la resolución correspondiente que se ha enviado el día de hoy, que esta persona ya rescindió, es decir, se extinguió el vínculo laboral, con lo cual lo único que podríamos reexaminar es si es que el programa Televisión Panamericana tendría algún tipo de vínculo laboral. Y lo que hemos escuchado y lo que hemos podido también advertir en la audiencia correspondiente es que ellos solamente tendrían un contrato comercial, más no laboral, porque no hay una supeditación, una jerarquización y justamente mandato entre empleador y empleado, con lo cual tampoco habría O eventualmente sea un que arraigo laboral. no hay un contrato con fecha definida. Te contrato No, hasta tal más que fecha, ello, hasta tal tiempo. O cómo no, sería fuera de esa cómo es discusión. por favor, para que entiendan nuestros oyentes y televidentes, ¿a qué se refieren a un contrato comercial? Perfecto. Vamos a explicarlo. En principio, el contrato, para que quede claro, estaba previsto para el mes de diciembre de este año. Su abogado defensor en los medios de comunicaciones, ustedes han escuchado, hizo referencia, entiendo por un error, que iba a ser recién para septiembre del próximo año, le hace 2025. Sin embargo, una relación comercial no es equiparable a una relación laboral. ¿Por qué? Porque en esta última tiene que haber una supervisión, un control, una vigilancia, tiene que haber, lógicamente, una suerte de jerarquización entre el empleador que va a llevar a cabo la apuesta del giro de negocio de la empresa y, lógicamente, el empleado que es subordinado a este. En cambio, un contrato comercial es en equiparidad de condiciones e igualdad, en el sentido de que ambos están prestando un servicio conjuntamente para beneficiar los intereses de ambas partes. Esto último es lo que tenía Andrés Hurtado con la empresa, en este caso Panamericana Televisión. Una vez que se suspende, inclusive el hecho de suspensión o no, pierde relevancia porque no hay un arraigo laboral
con ese vínculo. Distinto fuese que haya una empresa que justamente, como podría ser Panamericana, que lo haya contratado y que a partir de ello se haya suspendido, como es el caso, por ejemplo, de la fiscal Alicia Peralta, en la que ella efectivamente es una fiscal superior, en el caso en concreto, ha sido suspendida por, lógicamente, una investigación disciplinaria que se está iniciando, pero no ha perdido el vínculo laboral, lo mantiene, pero está suspendido hasta que se pueda resolver justamente la controversia relacionada a su investigación por el delito supuestamente de tráfico de influencias y también cohecho activo específico. Pero esta discusión no es la misma que tiene Andrés Hurtado porque no tiene vínculo laboral, no tiene un tipo de subordinación, no tiene un tipo de supervisión o vigilancia por parte del empleador. Simplemente Claro. era un contrato comercial y por eso es que no tiene tampoco arraigo laboral. Ahora, Ahora, doctor sí, Alemán, es un caso bien complejo, ¿no? El que se le sigue a Andrés Hurtado por las situaciones que ya hemos conocido en diferentes medios. Ahora, esta es una prisión preventiva. Ahora, él se va a determinar a qué penal va a ir todavía, ¿no? ¿Cómo se aborda ello, doctor, por favor? por supuesto, una vez que ya atravesamos la detención preliminar judicial, le hace que ha estado en una carceleta en la cual haya podido ser justamente del Poder Judicial y ahora que ya ha tenido una resolución que va a ser declarada fundada el requerimiento de la prisión preventiva, lo que tiene que pasar, y ya está pasando inclusive el momento de que estamos hablando el día de hoy, es que el Poder Judicial ha ordenado al INPE, que es el instituto, en este caso, penitenciario de nuestro país, encargado de poder ubicar de acuerdo a la peligrosidad, de acuerdo obviamente también al delito y sobre todo al riesgo que significa esa persona en concreto en un penal en nuestro país. Sobre esto tendrá que pasar 18 meses para que él recién pueda recobrar la libertad. Y acá les hago una anotación. No siempre con el tema de la prisión preventiva se va a culminar en esos 18 meses, sino que puede existir, dada la circunstancia de especial dificultad en la investigación o en el proceso, que la Fiscalía pueda hacer un requerimiento de prolongación de la prisión preventiva, es decir, 18 meses más que pueda estar, en este caso, Andrés Hurtado recluido en ese centro penitenciario. Sin perjuicio, claramente, que ahora mismo, dentro de los 3 días próximos, la defensa técnica, entiendo, de Andrés Hurtado puede interponer un recurso de apelación para que pueda efectivamente garantizarse su derecho a la doble instancia. Sin embargo, de mi punto de vista, analizado el caso en concreto, analizado los elementos de convicción que sopesan justamente el derecho a la libertad que le existe al sujeto investigado, considero que la sala, al momento de analizar, tendría únicamente que confirmar justamente este fallo porque está ajustado a ley, derecho y sobre todo los últimos principios y pronunciamientos que ha llevado a cabo el Ajá. TC y la Corte Suprema sobre justamente la prisión preventiva y su imposición. Ahora, doctor Alemán, él tiene varias acusaciones, pues, ¿no? No solamente es una acusación. ¿Cuánto podría recaer, lamentablemente, una sentencia por los delitos que se le está acusando? Perfecto, mira, acá me das pie a lo siguiente. Recordemos que esta prisión preventiva se inicia, según la propia imputación de la Fiscalía, por tráfico de influencias, en su modalidad agravada, por supuesto, y el segundo, alternativamente, nos dice la propia Fiscalía, como un cohecho activo específico. Es decir, esta carpeta fiscal, esa investigación que ha dado cuenta, ha dado pie a esta prisión preventiva, versa o se basa sobre estos delitos. Sin embargo, Andrés Hurtado también tiene ya en este caso investigaciones por lavado de activos, en el sentido de que tiene que explicar cómo justamente han nacido o originado sus bienes supuestamente ilícitos y si no, tiene más bien una vinculación por una actividad delictiva y que por tanto convierte esos bienes maculados. Que inclusive esa carpeta fiscal, esa investigación podría ampliarse a sus familiares que se ubican justamente en Estados Unidos porque tendrían ellas también que justificar su patrimonio, es decir, ver o incidir por qué ese patrimonio no se ajusta a lo que legalmente él pueda en este caso declarar y a su vez también poder, en este caso, corroborar y no más bien provenir de algún tipo de delito, como en este caso, delito contra la inversión pública. Y sin perjuicio de ello, que todavía no se ha puesto en mención, es que se le pueda también a su vez involucrar a Andrés Hurtado eventualmente en un delito de crimen organizado, dependiendo Ujú. claramente de la rutina y también de los otros de investigaciones que se van a poder llevar a cabo en esta carpeta y en la de lavado de activos. Vamos a ver que se pueden aperturar inclusive otras más porque recordará que usted que el día de ayer y el día anterior en medios de comunicaciones también se le ha vinculado con supuestas organizaciones criminales de Rusia y algunas Sí, italianas, con lo cual claro. da mucho tiempo o espacio para poder ser investigado todavía. En las sentencias podemos hablar de muchos años de prisión, ¿no, doctor? Sí, claro, mira,
solamente con el tema de tráfico de influencias va de 6 a 8 años. El cohecho activo específico tiene una naturaleza también de 6 a 8. Suma, si es que eventualmente la fiscalía cambia o transforma un concurso real, serían 12 años. Súmale el tema de eventualmente el delito de lavado de activos, que son 15 años por lo menos. Y a su vez también el delito de ejecución criminal, que son de 8 a 15 años. Con lo cual, sumando, dan, al menos de mi punto de vista, más de 25 años que pueda ser la pronosis probable para una imposición de una condena en estos 3 delitos que te estoy haciendo mención. Complicado la situación del ex conductor Andrés Hurtado. Ahora se hablaba, pues a él se le veía pues con mucha opulencia, él demostraba pues mucho dinero que poseía con los bienes, autos, todo lujo, ¿no? Pero también, doctor, esto recae también a sus hijas que están en los Estados Unidos. ¿Pueden estar vinculados? ¿Se puede comprometer a sus hijas, doctor? Por supuesto, pero va a depender de algo muy específico. Tendrá el rol preponderante la fiscalía de demostrar que sus hijas, en principio, estaban vinculadas con la actividad precedente, delito fuente, porque recuerda que el delito de lavado de activos tiene una tipificación normativa en la que nos exige no solamente un acto de conversión o traslado o transferencia, sino que tengas algún tipo de conocimiento, ya sea conocimiento de dolo directo o eventual, es decir, tienes que presuponer por las consideraciones y el contexto que esta persona, le hace su padre, se dedicaba a actividades delictivas que tengan, en este caso, la probabilidad de generar ganancias. Por ejemplo, delitos de corrupción de funcionarios, delitos de crimen organizado vinculado, por ejemplo, a estafas, etcétera. Y si esto se logra demostrar dentro de los indicios que pueda obviamente contemplar y acreditar la fiscalía, evidentemente, si es que, por ejemplo, hay transferencias interbancarias todos los días, semanalmente, mensualmente, anualmente, desde las cuentas bancarias de Andrés Hurtado de Andrés Hurtado hacia sus hijas, y ellas han utilizado ese dinero para poder comprarse, en este caso, bienes de lujo como carteras, maquillaje, vehículos, departamentos, tendrá que ser objeto sometido a control, porque no solamente estaríamos hablando de una coautoría o eventualmente de una participación en calidad de testaferros a esas personas justamente en un delito de lavado de activos, sino, y esto es lo importante, y esto es la última modificación que se ha hecho a partir justamente de la extinción de dominio. Quiere decir que si ellas no pueden justificar el origen lícito, ojo, es decir, que esté trazado, que se pueda hacer una trazabilidad el ingreso económico de su padre o el de ellas y que eventualmente puedan justificar entre ingresos y egresos la compra de estos inmuebles o estos bienes, entonces, si no pueden demostrarlo, tendrá el Estado peruano la obligación de hacer una demanda y a su vez tener como recompensa o como bonificación tener todos esos bienes otra vez a las arcas del Estado peruano para que pueda, obviamente, en este caso, tener salvaguarda los intereses y derechos de todos los ciudadanos peruanos, como justamente estamos hablando de un delito bastante grave, pluriofensivo, como el delito de lavado de activos, por supuesto. Bien, doctor. Y ahora lo último, ya como se ha sentenciado es que en esta prisión preventiva para Andrés Hurtado se va a definir el penal, al penal a donde se le va a trasladar. ¿Esto demora o se puede dar ya en las próximas horas, doctor? En este caso, normalmente la prisión preventiva, como usted recordará, el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema nos ha dicho que los funcionarios y servidores públicos tienen que tener excesiva diligencia y cuidado para que justamente la persona pueda no ser privada de libertad de manera arbitraria. Dentro de esta interpretación, si es que lógicamente ya se impuso una prisión preventiva, ya se declaró el Estado, en este caso responsable de esa prisión por 18 meses, tendrá a su vez el INPE que actuar de manera diligente, de manera célere, para que él pueda ya ser distribuido muy probablemente a San Juan de Lurigancho, eventualmente a Castro Castro, dependiendo, como le digo, también de la magnitud y peligrosidad que este significa para el penal en correspondencia. Y una vez que ya esté ahí consignado, ya esté ahí, obviamente incorporado, tendrá que purgar estos 18 meses de prisión preventiva si y solo si no se lógicamente revierte o se anula a partir de un pronunciamiento de segunda instancia por una sala superior justamente que podría apelar, podría eventualmente darle la razón si es que lo hace evidentemente su defensa técnica de Andrés Hurtado. Bien explicado, doctor. Muchas gracias por estos detalles. El doctor Aarón Aleman, abogado penalista, aquí en RCR, llegando a todo el Perú. Un abrazo, doctor, muy amable. Hasta otra A oportunidad. ti, Lizardo, y a toda tu audiencia, muchísimas gracias por la oportunidad. Cuídense, bendiciones. Muchas gracias.